Se ha estado tratando sobre el Espíritu Santo, ¿verdad? Se han traído varios temas, varios han estado predicando y ahora este tema es movido por el Espíritu Santo y se trata sobre Felipe y el etíope, ¿verdad? ¿Qué sucedió con ellos? Y bueno, pues vamos a ver también, a escudriñar la palabra de Dios, pero yo quisiera que cantáramos este canto. Dice: el Espíritu de Dios está en este lugar. Tenemos que creerlo, ¿verdad? Y decir: aquí está, en este lugar, está en mi corazón, está en mi vida, ¿verdad? Para que pueda haber un mover. Lo necesitamos con urgencia, hermanos, lo necesitamos en verdad. He estado, ¿verdad?, un poco así. A veces a mí me gusta oír noticias y a veces me siento así como un poco triste y digo: ¿qué está pasando en este mundo? Pero el Señor todo lo tiene, ¿verdad?, bajo su control, y nada pasará si Él no quiere. Pero nosotros como cristianos tenemos que estar bien preparados. Es este canto: el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está. Vamos a cantarlo con todo nuestro corazón, como se sientan ustedes, sentados, de pie, como ustedes quieran. Vamos a cantarlo y creyendo que el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Espíritu Santo, te suplicamos que te muevas en medio de nosotros, así como te moviste cuando Felipe y el etíope le llevaron el evangelio a este hombre, pero fue movido por el Espíritu Santo.
muévete en nuestras vidas. Te necesitamos, Espíritu Santo. Sé con tu iglesia. Necesitamos de ese poder, de ese espíritu que nos mueva, que nos guíe, que nos diga qué tenemos que estar haciendo. Por favor, ayúdanos, Espíritu Santo. Muévete en nosotros. Y gracias te damos, porque yo sé que tú estás obrando y que tú estás aquí con nosotros. Muchas gracias, gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, ¿verdad? El tema es movido por el Espíritu Santo. Se trata sobre Felipe y el etíope. Está aquí en Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver en Hechos 8:26. Hechos es un libro muy bonito donde, ¿verdad?, se nos dice sobre los primeros cristianos y la iglesia y el mover que hubo en ese tiempo, y ese mismo espíritu que estuvo con ellos está con nosotros, hermanos. Tenemos que creerlo y decirle: yo sé que tú estás con nosotros, y Él quiere seguir moviéndose. Él no quiere estar opacado, apagado, no. Él quiere seguir en nuestras vidas, pero siempre y cuando nosotros se lo permitamos, ¿verdad? Miren, aquí dice que Felipe era un hombre de los 7 que escogieron para servir las mesas. Porque dice que en un tiempo llegó, los apóstoles estaban, ¿verdad?, predicando el evangelio, y había muchos milagros, conversiones, o sea, muchos se convertían a Cristo, pero también hubo murmuración por allá de otras personas que no eran los judíos, y dijeron: no, hombre, ustedes descuidan a las viudas, descuidan allí y todo. Y entonces dice que los apóstoles dijeron: está bien, vamos a poner a 7 hombres que sean llenos del Espíritu Santo, que sean sabios, que tengan sabiduría y de buen testimonio. Y entre esos estaba Felipe. Entre esos hombres estaba Felipe, estaba Esteban, también un hombre muy lleno del Espíritu Santo, que fue el primer mártir, que lo mataron. Si hemos leído aquí Hechos de los Apóstoles, vemos cómo murió Esteban, ¿verdad?, predicando el evangelio, predicándoles. Pero dice que cuando él les estaba diciendo, hablándoles, se enfurecieron, y dice que hasta rechinaban sus dientes, y lo sacaron y lo empezaron a apedrear. Pero él murió viendo la gloria de Dios. Esteban, mira, estaban allí estos hombres llenos del Espíritu Santo sirviendo las mesas. Y a veces nosotros decimos: ay, yo servir las mesas, no, para eso no me llamó Dios, yo soy otra cosa, ¿verdad?, más arriba, ¿verdad? No, aquí decían, o sea, estuvieron estos 7 hombres para servir las mesas, hombres llenos del Espíritu Santo, hombres sabios, hombres de buen testimonio. Y les voy a decir los nombres de los otros, que uno es Felipe, Esteban, se llamaba Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. Y estos 7 hombres eran los que estaban allí. Estos 7 varones de Dios estaban allí sirviendo las mesas. Y Felipe, miren, dice que Felipe era el que organizaba, él era el que distribuía allí los alimentos en la iglesia primitiva. Él llegó a ser un evangelista, uno de los primeros misioneros, uno de los primeros en obedecer el mandato de Jesús de llevar el evangelio a toda criatura. Este hombre fue uno de los primeros. Y luego dice, tenía 4 hijas profetisas. Miren, hermanos, quiere decir que este hombre era bien entregado a Dios para que sus hijas estuvieran sirviendo también. Eran profetisas, 4 mujeres, 4 hijas profetisas. Qué hermoso, hermanos, luchemos para que nuestros hijos sirvan a Dios, ¿verdad? Sirvan a Dios, vale la pena.
Vale la pena, tenemos que a veces que gastar tiempo, dinero, pero vale la pena. Ustedes lo van a ver de aquí a 20 años, 15 años, los que tengan niños chiquitos sirviendo a Dios. Y eso va a ser un grande gozo y alegría. Vale la pena, hermanos. Así es que este hombre, miren, este siervo de Dios, ponen Felipe, 4 mujeres profetizas. Y luego dice que tenía mucho éxito en su ministerio, predicando a las multitudes en Samaria. Era obediente para irse cuando el Espíritu Santo lo movía o le decía lo que tenía que hacer. Este era Felipe. Y miren, dice aquí en la Biblia, aquí en Hechos 8:26, vamos a ver aquí. 8:26 dice que dice de Felipe 8:26, dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate, júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Miren, Felipe estaba obedeciendo a Dios, pero saben, Felipe ya no estaba en Jerusalén, Felipe estaba en Samaria. ¿Y saben por qué estaba en Samaria? Porque la iglesia estaba siendo perseguida allá, ahí. Él tuvo que salir de Jerusalén e irse a Samaria. Aquí dice que la iglesia empezó a ser perseguida. Empezó a tener problemas a los cristianos, a matarlos, a perseguirlos, y empezaron a salir muchos, y entre ellos iba Felipe. Y Felipe se fue a Samaria, y allí estaba en Samaria, y los israelitas con Samaria no se podían ver, se odiaban. Dice que era un odio que se tenían entre ellos, y dice que Samaria había sido formada porque habían dejado allí a todos los israelitas, los más pobres, los que no tenían nada, y con los extranjeros, y los habían dejado allí, y allí se había formado Samaria. Y entonces los de Jerusalén creían que los de Samaria no eran importantes, y ellos no tenían salvación, ellos no eran nadie, ¿verdad? Porque eran despreciados. Ellos creían que ellos no tenían que ver nada con Dios, o sea que ellos no podían ser salvos, el evangelio no era para ellos. Pero dice que llegó allí Felipe, y Felipe empezó a predicar el evangelio
allí en Samaria, hermanos. Empezó a predicarles y a enseñarles y a decirles la buena noticia que Jesús había dejado. ¿Cuál fue la buena noticia que Jesús dejó? ¿Qué nos dejó dicho? ¿Qué nos dice en Marcos 16? Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso nos dejó el Señor. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y sea salvo, ¿verdad? Él será salvo. Y el que no creyere, pues será condenado. Dejó un mandato el Señor. Y Felipe lo estaba obedeciendo, estaba haciéndolo. Ya estaba saliendo de Jerusalén, ya no estaba en Jerusalén, ya estaba saliendo. Porque en Hechos 1:8 dice que vayan y prediquen el evangelio a toda criatura y váyanse, ¿verdad? Vayan. Pero aquí dice que estaban todos como muy tranquilos, no pasaba nada, no hay nada, no, pues vamos a estar aquí. Y empezó a haber una persecución y se empezó a cumplir donde Jesús dijo el mandato, donde Jesús dejó el mandato. Vayan y prediquen el evangelio, la buena nueva de salvación. Entonces aquí estaba Felipe y dice que Felipe, dice que él predicaba de Cristo en toda Samaria, y dice que la gente unánime escuchaba atentamente lo que Felipe decía, dice, y oyendo y viendo las señales que hacía, porque había señales, había milagros, había libres de endemoniados, mudos hablaban, cojos se levantaban, bueno, había muchos milagros sucediendo allí en Samaria por medio de Felipe. Felipe predicando el evangelio de poder, ese evangelio que el Señor había dejado dicho ya, porque Jesús ya estaba en el cielo, Él ya no estaba aquí en la tierra, Él ya no, ya estaba allá, ellos lo habían visto, los apóstoles, cómo Él se había ido. Así es que aquí se estaba cumpliendo. Felipe estaba predicando el evangelio. Y entonces dice que cuando los apóstoles escucharon que estaba Felipe predicando allá y todo lo que estaba sucediendo, se fueron a ver si era verdad. Fíjense, dijeron, vamos a ir a ver si es verdad que está sucediendo esto. Y cuando llegaron, dice que así era. Y ellos también se gozaron, ellos también aceptaron esto que estaba haciendo Felipe. Y miren, Felipe estaba teniendo mucho éxito en ese momento, mucho éxito allí en Samaria, porque estaba evangelizando. Pero de repente le habla el Espíritu Santo y le dice, quiero que te vayas de aquí, te vayas allá al desierto, porque allá viene un hombre. Y este hombre era el etíope. Allí venía este hombre, miren, había ido a Jerusalén a adorar a Dios. Él sabía de Dios, este hombre. Y dice que aquí en la Biblia nos dice que había viajado bien lejos. Se imaginan, yo me lo puedo imaginar, muchos días de viaje, porque se tenía que ir yo creo que en carruaje no había como ahora avión o carros. No, él tenía que viajar. Y dice que por mucho tiempo él viajó allá a Jerusalén para adorar a Dios. Y a veces nosotros aquí, ¿verdad? No queremos, y está re cerquita, como ahorita que tenemos la cumbre, ¿verdad? No queremos, no, ¿cómo voy a viajar? ¿Cómo voy a dejar mi pollo? ¿Y cómo voy a dejar mi gallo por allí? Se va a morir de hambre y todo, lo ponemos mucho pretexto. Pero este hombre había bajado muchos días y venía, dice que ya de adorar a Dios. Y Dios, por medio del Espíritu Santo, le habla a Felipe y le dice, quiero que vayas allá. Aún él teniendo mucho éxito, estando el evangelio allí, levantándose y habiendo muchas señales, Dios está hablando a Felipe y Felipe fue obediente. A lo mejor yo, quién sabe, si hubiera dicho, ay Señor, yo creo que esto no es de Dios, pues está habiendo mucho éxito, ¿y cómo me voy a ir? O sea, ¿cómo se va a ir? Si aquí está habiendo mucho éxito y ahora dice que al desierto. Pero Felipe fue obediente, era muy sensible a la voz del Espíritu Santo. Y yo creo que necesitamos nosotros ser sensibles al Espíritu Santo.
¿verdad? Lo necesitamos con urgencia y decirle: Señor, yo quiero ser sensible a tu voz. Cuando tú me estés diciendo que tengo que hacer, que yo lo haga. Dice que Felipe se fue, y fue cuando llegó allí con este hombre que iba en su carruaje, y dice que escuchó que iba leyendo Isaías 53, iba leyendo, y el Espíritu Santo le dice: acércate, acércate. Y se acerca a él. Y yo siempre estoy con eso: Señor, ¿cómo le hablabas? ¿Cómo, Espíritu Santo? Dime, yo quiero escuchar, ser sensible. Pero a lo mejor el Señor a veces me ha hablado y yo soy testaruda, ¿verdad? Digo, no, eso no es de Dios. No, creo que no, ¿verdad? Así como que si no somos sensibles. Pero aquí Felipe estaba siendo bien sensible a la voz de Dios. Acércate. Y miren, solo tenía que ir al desierto, allá en el desierto, por un hombre. Solo era un hombre que allí iba en su carruaje, y para que le llevara el evangelio. Y cuando estaba yo viendo esto, me acordé un día que yo le dije a Juan: oye, viejito, pero solo por una persona estamos siguiendo. Me acuerdo que en Comitán, solo una hermana ya grande de edad, y llegábamos solo con ella. Y yo decía: solo por una, viejito, ¿será que vale la pena? Y dijo él: vale la pena. Un alma no tiene precio. Me quedé con eso y sigo con eso, ¿verdad? No tiene precio. El precio es la sangre de Cristo, ¿verdad? Entonces, este hombre se acercó y dice que se subió allí con el etíope y empezó a leerle. Miren, este hombre, el etíope, ya había ido allá a Jerusalén, venía del templo de adorar, pero por lo que podemos entender, todavía no recibía a Cristo, todavía no entendía quién era Jesús. No sabía que Jesús ya había venido, que Él ya había estado allí con ellos, y que, o sea, que ya había estado muerto y resucitado. Él no sabía. Y por eso le dice: Felipe, ¿entiendes? Y él dice: ¿cómo lo voy a entender si nadie me explica? Y entonces cuando ya Felipe se sube, allí con él es como, cuando dice como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Ese era Jesús cuando se llevó en la cruz, ¿verdad? Y él le presentó la buena nueva, la buena noticia allí, y él fue salvo. Este hombre ya sabía de Dios, ya estaba con eso, por eso había ido a adorar a Jerusalén, pero no tenía a Cristo en su corazón. Y miren qué importante fue: un solo hombre le fue a predicar bien lejos. Un solo hombre. No había ahí una multitud como acá en Samaria, que había mucha gente predicándoles, y había señales, había personas liberadas y personas sanas y todo. Y acá solo un hombre. Pero Felipe fue bien sensible a la voz del Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo quiere que usted y yo seamos sensibles, ¿verdad? Quiere que usted y yo pongamos atención de cuando Él nos está llamando y nos está dando una indicación. Y entonces dice que aquí le dice: bueno, es de ese cordero, esa oveja. Miren, yo me estaba acordando cuando era jovencita. En ese tiempo, cuando yo iba a ir a los campamentos, mi papá decía: la mitad tú y la mitad yo, para tu pasaje, para lo que todo. No, hombre, veíamos a ver cómo le hacíamos, y mi papá tenía como 20 borreguitas por allí. Así es que le decía: yo trasquilo las borregas. Sí, trasquilalas, y la lana, lo que vendas, eso es para ti. Así es que trasquilaba las borreguitas. ¿Y saben qué? Esa borreguita que yo trasquilaba, le amarraba yo las dos patitas, y estaba yo con mi quite su lanita. Y como no sabía yo, de repente la mordía y le sacaba sangre así. Y yo decía, pero ella no se movía, fíjense. Y me acordé de todo eso. Y he visto cómo matan a una borreguita, un corderito, y no se mueven. Miren, aquí estaba representando eso, el Cordero de Dios, ¿verdad? Aquí estaba hablando sobre eso, el Cordero de Dios. Y entonces dice aquí, él dice, esta oveja, dice, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Ese era Jesús. Ahí estaba
diciendo, se trataba de Jesús, ahí en el profeta Isaías. Dice, y en su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Miren, Jesús fue quitada, es verdad, Él no tuvo hijos aquí, ¿verdad? Pero todos ustedes y yo somos sus hijos. Así es que miren, todos, muchos hijos tiene Él. Muchos hijos, ¿verdad? No se le hizo justicia. Y dice, y bueno, fue quitado de la tierra. Pero ahora todos ustedes y yo somos sus hijos. Y todas las iglesias, todos los hermanos de otras iglesias de todas las naciones son sus hijos. Muchos hijos tiene, ¿verdad? Ese es nuestro Señor. Pero por medio de este hombre valiente, obediente, que fue a hablarle y a presentarle la buena noticia de quién era el que se estaba hablando allí. Y se dice que por medio de este hombre, después una nación conoció de Jesús. ¿Se imaginan? Todo lo que trascendió. O sea, solo era este hombre, el etíope, que venía de Jerusalén. Felipe predicando allá, siendo usado por el Espíritu Santo y habiendo un avivamiento, habiendo allí en Samaria muchos milagros y manifestándose Dios, el Espíritu Santo allí por medio de sanidades y todo. Pero de repente le dice, deja aquí y vete allá. Y Felipe fue bien sencillo y por uno. Pero ese uno después fue el enlace para que una nación conociera de Jesús. El etíope era un hombre muy importante en su nación, era el tesorero de Etiopía, era alguien muy importante. ¿Se imaginan? Es como ahora nosotros decir que ¿quién es después del presidente? ¿Quién es? ¿Que sigue? El secretario, ¿verdad? Que ahora dijéramos, alguien le vaya a predicar, que Jesús, el Espíritu Santo le diga, ve y predícale al secretario. Y ese hombre impacte a la nación de México. Qué hermoso sería, ¿verdad? ¿O no? ¿Verdad? Sería bien bonito. Entonces dice que este era un hombre dedicado también, dedicado a Dios. Era temeroso de Dios. Sí, él sí sabía de Dios. Él sí conocía, pero no había recibido a Cristo en su corazón. Y cuando Felipe le predica, él es salvo. Y entrega su vida a Cristo. Entonces nosotros tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que obedecer el mandato de Jesús que nos dejó dicho en Marcos. Tenemos que seguir lo que también dejó dicho en Hechos 1:8. Quiero que lo leamos. Hechos 1:8. Ya muchos lo sabemos y lo hemos leído y releído. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos que ser testigos, hermanos. No podemos quedarnos aquí. Tienen que salir. Yo no sé quién de ustedes Dios está llamando y hay que salir. Hay que salir. Felipe tuvo que salir, aún teniendo mucho éxito allí en Samaria. Salió, fue obediente. Y Dios quiere ahora eso también, que tengamos ese espíritu de obediencia. Ese espíritu de obediencia. Que prediquemos aquí en nuestra Jerusalén. Y los que tienen que salir a Samaria y los que tienen que salir hasta lo último de la tierra. Porque este es el mandato. Miren, así es que aquí dice, y salir. Porque no sea que Dios use el de Hechos 8:1. ¿Quieren que se use esa parte? ¿Lo leemos? Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. O sea, una gran persecución. Y así fue como se fue difundiendo el evangelio. Yo creo que no queremos que use eso Dios, ¿verdad? Porque a veces Dios nos tiene que empujar.
Ya, órale, órale. Ay, no, Señor, no, espérate tantito, está muy difícil, no se puede, es muy duro, es esto. ¿Cómo voy a dejar mi comodidad? ¿Cómo voy a dejar esto? No. Y estamos ahí batallando con esto. Pero yo creo que si viene una persecución, sí vamos a tener que salir, pero corriendo, ¿verdad? O no sé qué Dios use, yo no lo sé, yo nomás le digo, Dios ayúdame, porque no sé qué pasará. Y miren, apenas tiene poquito que estaba yo escuchando en una prédica de un hermano, y no quiero que tengamos todo eso de decir, que ya tenemos un miedo, pero él dijo, solamente una persecución nos va a sacar de aquí, nos va a hacer predicar el evangelio y nos va a hacer que hablemos. Y yo dije, Dios, ayúdanos, ten misericordia, Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros, ¿verdad? Acá en Hechos 1 nos dice, vayan, y acá en Hechos 8:1 no, lo sacó para afuera, órale. Y entre ellos iba Felipe, y él llegó a Samaria, él fue perseguido y llegó a Samaria. Y de allí él fue muy sensible a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo, que él hacía lo que le decía el Espíritu Santo. Y entonces aquí podemos ver, ¿verdad? El texto clave, yo pudiera pensar, y yo estaba pensando en esto, que es Hechos 8:35, dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Esto es lo que les digo, aquí está la clave. Le anunció el evangelio de Jesús a este hombre y él fue salvo. Y enseguida iban caminando y yo creo que le dijo, pues también hay que ser bautizados. De aquí, ¿cuántos son ya bautizados o todavía faltan? ¿Ya? ¿Cuántos son salvos? ¿Ya han recibido a Cristo en su corazón? ¿Ya? Los que no, pues vamos a ponernos a cuentas y vamos a decirle, Señor, aquí estoy. Y luego a bautizarse, porque este es algo que usted está diciendo, primero por obediencia a Dios acepta a Cristo y después le dice a los demás, yo sirvo a Cristo por medio del bautismo, ¿verdad? Diciéndole a los demás, dando su testimonio. Y aquí dice que él dice, yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco o el etíope, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice, bueno, si crees, órale, vámonos a las aguas. Y fue bautizado luego este hombre. Pero miren, lo hermoso es ver aquí este hombre de Felipe obediente a la voz del Espíritu Santo. Yo estaba pensando y diciendo, Señor, pero ¿cómo lo entendió Felipe que tenía que irse para allá? ¿Cómo lo entendió? ¿Cómo le dijiste? ¿Qué sintió él o qué pensó? O no sé, ¿verdad? Pero algo hubo que lo hizo entender que él tenía que irse allá. Y yo dije, Señor, ayúdame para que yo pueda entender tu voluntad, pueda entender lo que tú quieres que yo haga. Espíritu Santo, ven a mi vida. Ahorita como este canto, ven a mi vida. Ven. Sé conmigo, te necesito. Yo creo que necesitamos clamar, hermanos, al Espíritu Santo y decirle, Señor, úsame, ayúdame para llevar la buena nueva, como dice en Hechos 1:8. No quiero que suceda lo de 8:1. No, Señor, ayúdame que haga lo que tengo que hacer, ¿verdad? Tenemos que pedirle al Señor, ¿verdad? Esto, para que podamos nosotros llevar ese evangelio que el Señor quiere, porque ahorita está haciendo el evangelio, como que no hay mucha importancia, como que yo siento así, como que, pues sí, yo quiero de Dios y soy salva, voy a la iglesia y no pasa nada y pues mientras yo me cuide para Dios, obedezca, pues está bien, lea yo y ore, pero hay algo más, hay algo más. Y tenemos que buscarlo con todo nuestro corazón. Tenemos que tener una búsqueda de la presencia del Espíritu Santo para que seamos sensibles y nos guíe y llevemos la buena nueva de salvación. Obedecer el mandato que nos mandó el Señor a hacer.
porque esa es una responsabilidad tanto de usted como mía, ¿verdad? De llevar el evangelio a toda criatura. Y que siempre les estoy recordando que dijo Juan un día, creo que necesitamos una persecución, y yo me acuerdo que allí estaba yo y dije, Señor, que no sea así nunca, nunca, nunca. Él decía, miren, ahorita Él no está, y si hubiera eso, Él no está, ¿verdad? Yo creo que yo no quiero eso, ¿verdad? Pero el Señor nos ayude. Pero si somos sensibles a la voz de Dios, aunque hubiera eso, nosotros vamos a seguir fieles y firmes, demostrando a quién estamos siguiendo, ¿verdad? Fieles y firmes a quién estamos sirviendo. Eso es lo que Él quiere. El Espíritu Santo que venga a nuestras vidas, como acabamos de cantar, Espíritu de Dios, llena mi vida. Espíritu de Dios, lléname, ¿verdad? Pidámoselo con todo nuestro corazón. Él quiere que tengamos un avivamiento. Yo creo que ustedes, no sé si han escuchado, ya tiene mucho tiempo que se ha escuchado que va a haber un avivamiento en México. Viene un avivamiento a México, y viene un avivamiento a México por años. Pero ahorita yo no veo avivamiento, yo veo violencia, ¿verdad? O sea, veo muchas cosas negativas que no me gustan. No sé el Señor para qué nos esté preparando. Solo yo quiero estar preparada para lo que venga, ¿verdad? No sé qué, pero yo creo que tenemos que estar bien fuertes, y solo vamos a estar así, bien firmes y fuertes, llenos del Espíritu Santo, como podemos ver aquí con Felipe, estos 7 hombres, con los apóstoles y con toda la iglesia que estaba llena del Espíritu Santo, y que nada ni nadie los detuvo, aunque hubo persecución, aunque varios los mataron y los sacaban. Aquí dice que todavía aquí no era salvo este Saulo, arrastraba a las mujeres, a los hombres de sus casas y los sacaba y todo, ¿verdad? Pero todos iban predicando el evangelio. Nadie detuvo el evangelio porque estaban llenos del Espíritu Santo. Necesitamos nosotros estar llenos de ese Espíritu Santo que ellos tenían. Ese mismo Espíritu Santo está con nosotros, y Él quiere llenarnos y usarnos, ¿verdad? Con poder, así como estuvo usando aquí. Así es que, hermanos, pongámonos de pie y digamos, ayúdame, ¿verdad? Ayúdanos para que seamos sensibles, para que no estemos pensando solo en nosotros, porque nosotros tenemos que obedecer el mandato que dejó el Señor, que nosotros tengamos que ir a predicar el evangelio, que nosotros tenemos que salir, tenemos que anunciarlo, tenemos que ser salvos y llenos del Espíritu Santo, bautizándonos, demostrando que tenemos a un Dios vivo. Aquí en este Hechos 1 se estaba leyendo ahí que dice que la persecución obligó a los cristianos a salir de Jerusalén y a dispersarse por toda Judea y Samaria. Dice, y allí indudablemente proclamarían, dice, la buena noticia, y serían testigos de Jesús, tal como Él lo había dicho antes de ascender al cielo. Dice, del sufrimiento de los creyentes Dios producía grandes resultados. Había muchas señales y muchos milagros. Así es que pues vamos a pedirle a Dios, ¿verdad? Que la persecución no nos obligue, ¿verdad? A los cristianos a hablar de Dios, sino que seamos esos cristianos que Él quiere. Ahora he estado viendo que los testigos están nuevamente con mucha fuerza, y nosotros necesitamos llevar ese evangelio de poder, ser testigos de Dios. Ellos sabemos que no están bien, pero nosotros tenemos que ser los verdaderos testigos de un Dios vivo, y el Espíritu Santo está con nosotros. Así es que, hermanos, vamos adelante. El Señor quiere que nosotros llevemos ese evangelio de poder, que nosotros demostremos quién es nuestro Dios por medio del Espíritu Santo. En verdad que esto pues, a mí me ha conmovido y me ha ahora llenado, y digo, no, tengo que predicar con más fuerza, y tengo que decir quién es mi Dios, y Dios va a obrar. Si el Espíritu Santo está en mí, si el Espíritu Santo está obrando y yo soy llena, Él va a obrar y va a hacer muchos milagros y se va a manifestar.
se va a manifestar. Yo estoy bien segura. Y así es que, hermanos, tenemos que seguir adelante, ¿verdad? Seguir adelante para que Dios nos ayude, y el Señor quiere ayudarnos a todos. Yo quiero que cantemos este canto, dice: Espíritu de Dios, llena mi vida. Aquí está el Espíritu de Dios, pidámosle: llena mi vida, llena mi vida. Con todo nuestro corazón pidámoselo. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname con tu poder, lléname, lléname.